Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Ellie se rió suavemente, orgulloso de poder hacer sonrojar y temblar a alguien tan estoico como Pat. Entonces, ¿ya es oficial? Se podría decir eso, dijo Ellis, acariciando la mejilla de Pat en tono de disculpa. Él todavía avergonzado apartó su mano y lo miró fijamente. Por cierto, ¿por qué llamaste? Ah, sí, escuché algo y pensé que deberías saberlo. ¿Qué es? Rune estuvo en problemas y por lo que escuché, Feinlong se está volviendo loco porque quien le está causando problemas a Rune es Teranai. ¿Qué le hizo a Rune? La voz de Ellie se volvió severa, sus ojos juguetones de antes se volvieron serios, haciendo que Pat notara cada cambio en su expresión. Lo habitual, drogar y arrastrar a alguien a un hotel, lo hace a menudo con los asistentes a una fiesta. Seguramente hayas oído hablar de eso, pero cometió un gran error. Probablemente no se dio cuenta de lo loco que está Feinlong por Rune. Eso va a ser difícil para él. ¿Y cómo está Rune? ¿Qué le hizo Feinlong a ese bastardo? Ellis preguntó por costumbre. Por dentro, ya no sentía la misma preocupación intensa de antes, solo curiosidad y un poco preocupado, pero no con el cariño de un amante. En este momento, si fue Pat en lugar de Rune, todo sería diferente. Si Teranai siquiera tocaba a Pat, juro que la muerte sería demasiado indulgente. No estoy seguro, solo sé que Teranai todavía está con Feinlong. Vivo o muerto, no lo sé, pero con alguien así, que es tan posesivo con Rune, no dejará que Teranai camine tranquilo. En el mejor de los casos, tú tal vez quieras preparar un traje negro para su funeral, pero, claro está, es posible que ni siquiera encuentres el cuerpo. Él mismo se buscó esto, dijo Ellis, sonando estresado. Averigua por mí si Rune está bien. En cuanto a ese tipo, no me importa lo que le pase. Una persona sucia y vil merece algo peor. Solo siento pena por su madre. Tener un solo hijo y él no es más que un dolor de cabeza. Eso es todo lo que quería decirte, pero ¿estás bien? ¿Yo? Repitió Ellis, con el rostro pensativo, pero no tan enojado como para quedar ciego de rabia. Sí, tú, ¿qué hay de mí? Ya no estoy en condiciones de preocuparme por nada, finalizó, y el rostro del hombre que sostenía su corazón apareció ante él. No podía quitarle los ojos de encima a Pat. Eso está bien entonces, no te quitaré más tiempo. Después de colgar, Ellis dejó escapar un gran suspiro, cerró los ojos durante varios segundos y luego levantó la vista con los ojos abiertos para ver a Pat mirando su plato de avena. Esto desprendía el comportamiento tranquilo del viejo Pat, incluso si estaba incómodo o dudaba de algo en él. JZ llamó, dijo que Rune está en problemas. Ellis empezó con lo que Pat podría haber oído. Esperó la reacción del oyente, pero ver el comportamiento maduro e indiferente de Pat turbulenta su corazón. Teranai, ese tipo, está buscando problemas. Fue e hizo algo horrible con la posesión más preciada de Feinlong. A estas alturas, quién sabe qué tipo de tratamiento brutal le tiene reservado a este loco mafioso. Feinlong es despiadado, especialmente cuando se trata de Rune. Cualquiera que se involucre descuidadamente es como si deseara la muerte. ¿Qué quieres decir? Explícame un poco. Entiendo algunas cosas, pero no todo. Los ojos de Pat se abrieron y comenzó a reconstruir la conversación parcialmente escuchada. Sabía que se trataba de Rune, pero no comprendía los detalles. Drogó a Rune y lo arrastró a un hotel para hacer cosas viles, relató Ellis, con voz cada vez más severa. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. En aquel entonces temía que Teranai le hiciera lo mismo a Pat, por eso era tan protector, pero su propia persona no cooperó mucho. ¿Sí?
Sí, lo hizo, rugió Ellis, enfatizando porque el otro parecía incrédulo. No puedo creerlo, murmuró Pat, incapaz de creer que alguien que parecía ser un caballero con tanto estatus como educación podría tener pensamientos y acciones tan bajas y viles.